En esta segunda parte os vamos a hablar sobre Composer. Composer, que es esto de aquí, esta página web, encontráis Composer en getcomposer.org y es, bueno, como dice aquí, es un gestor de dependencias para PHP. Bueno, primera pregunta, ¿qué es un gestor de dependencias? Os podéis preguntar, ¿no? ¿Qué es esto, no? Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo cuando empiezo un proyecto en PHP puedo, o bien, si voy a utilizar librerías por ahí de otras personas, ya sea un CMS, ya sea una librería para envío de mail, una librería para hacer un campo de texto avanzado que te permita escribir código HTML, por ejemplo, todo lo que se os ocurra, existen por ahí componentes para poder desarrollar. Y yo puedo haber basado mi código en esos componentes, ¿de acuerdo? Para ahorrar tiempo y porque generalmente esos componentes están bien hechos y no... Y a veces intentar desarrollarlos por uno mismo es meterse en camisas de 11 varas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? En ese caso, puedo ir descargando dependencia a dependencia, voy al sitio web de la dependencia, descargo el archivo que toca y una vez que lo tengo, pues lo copio en la carpeta de mi proyecto, lo incluyo con un include de PHP. Y eso con todos los proyectos que estoy realizando. Eso generalmente es lo que hemos hecho en los últimos años, veníamos haciéndolo así, no nos ha pasado nada, pero gracias a los gestores de dependencias, en este caso Composer, si estamos trabajando con PHP, puedes resumir mucho esas tareas de actualización, de instalación de los componentes, pero no solo de instalación, sino también de actualización. ¿En qué sentido? Muchas veces los componentes los cambian y es bueno que cuanto más cambie un componente, mejor para los desarrolladores porque generalmente suelen resolver problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, tú te tocaría a ti como desarrollador, que han cambiado la versión, no sé cuánto es el componente que estoy utilizando. Te vas, la descargas, borras la versión anterior, publicas la nueva y todo eso nos obliga a llevar, pues bueno, unas horas de mantenimiento de nuestro sitio web y si tenemos muchos componentes, pues lógicamente ese tiempo se va multiplicando. Ahí entran Composer. Composer no es algo nuevo que exista, el de gestores de dependencias que existan PHP, ya vienen de otros lenguajes de programación, lo que pasa es que se ha adoptado hace menos tiempo en PHP. Entonces, Composer te permite resumir esas tareas. ¿Cómo? Pues bueno, a través de un comando en la consola de comandos, en el terminal, como le quieras llamar, tú le dices Composer install y él te instala todas las dependencias que vas a necesitar en tu sitio web. ¿Y cómo sabe las dependencias? Pues bueno, es lo que vamos a ver ahora, porque hay un pequeño JSON, un pequeño JSON, que nos sirve para declarar cuáles son las dependencias que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, antes que nada, ¿qué necesitamos para poder trabajar con Composer? Lo que vamos a hacer es una instalación. La instalación, pues, depende del sistema operativo donde estéis trabajando, ¿de acuerdo? Aquí, la mayor parte de vosotros estáis trabajando en Windows. Bien, pues es buena noticia que existe un instalador que a través de un asistente, el típico asistente, siguiente, tú vas a poder instalar perfectamente el Composer en tu sistema. Ya os digo, es súper sencillo, pero si no tienes Windows, si tienes Linux o Macintosh, pues directamente con este otro comando lo puedes instalar, ¿de acuerdo? Con este comando lo instalas en el local para el proyecto donde estás trabajando y luego aquí te explica más adelante otro comando que te permitiría instalarlo en global para que tú lo tengas en el path y lo puedas ejecutar ese Composer. Estos dos comandos serían, no, primero este sería el comando de instalación y luego este sería el comando para copiar. La verdad es que lo único que está haciendo es copiar composer.far, que es el ejecutable de Composer, lo está copiando en una carpeta que es la carpeta bin que se supone que tenéis dentro del path en vuestro sistema. Y bueno, generalmente este local yo creo que en Macintosh no es directamente usr/bin. Y bueno, en cualquier caso, lo colocas en tu path y ahí vas a tener directamente el Composer de manera global para cualquier proyecto. No lo tienes que andar instalando para cada proyecto. Probablemente, pues quien sepa que tenga un Linux o tenga un Macintosh no va a tener ningún problema con estos comandos y quien tenga un Windows pues lo tiene muy fácil porque es un ejecutable. Solo un detalle para la gente que estáis en Windows que a mí ha pasado y que cuando lo ves dices, Dios mío, aquí que ya todo al carajo, se me ha ido todo al carajo. ¿Por qué? Porque a veces te puede dar un pequeño problemilla en la instalación porque te dice que necesitas una librería SSL.
¿De acuerdo? Ese pequeño problemilla tampoco es tan grande porque te vas al php.ini y tienes que quitarle un punto y coma de tu librería. Ahora, si puedo, os muestro el errorcillo que os va a dar, porque yo tengo aquí unos artículos que estoy haciendo para publicar en desarrollo web. Os voy a enseñar lo que estoy escribiendo y así el nombre del error no me acuerdo exactamente. Y así utilizamos esto. Bueno, esto es... Mirad, esto lo vamos a publicar dentro de poco en desarrollo web. Aquí. ¿Ves? Te sale este error cuando instalas Composer. Te dice que la extensión, necesitas una extensión de PHP para hacer transferencias HTTPS y que probablemente tengas que recompilar tu PHP. Y dices, bueno, es lo que decía, que de repente te piden recompilar el PHP y dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero no te preocupes porque simplemente en el PHP-ini buscas esta línea. Igual esto hay que agrandarle un poco la fuente para que se vea bien. Buscas esta línea y le quitas el punto y coma de aquí delante, delante, y ya está, vuelves a iniciar tu servidor y ya tienes soporte para SSL. Esto generalmente está comentado en la instalación pues típica. Yo, por ejemplo, tengo el PHP bajo SAMP en mi Windows, entonces pues simplemente con esa pequeña diferencia pues ya puedes instalar Composer. Luego hay otra diferencia que la comento ya para que no se me olvide luego, es que el Composer está trabajando con un archivo JSON. Entonces, si estáis trabajando en Windows, muchas veces los archivos no los guardas con UTF-8. Vas a tener que hacer un save as de tu archivo y guardarlo, asegurarte que lo guardas con un juego de caracteres UTF-8. Eso se hace de manera diferente en cada editor. Ojo. Entonces, solo no tienes que utilizar el bomb. Bien. Esos detalles solo para el que tenga algún problema. Si lo tenéis, acordaros de este vídeo y mirarlo otra vez por ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, una vez instalado Composer, lo que vais a tener en vuestra línea de comandos, en vuestro terminal, vais a tener la oportunidad de ejecutar Composer. ¿De acuerdo? Yo voy a abrir un terminal. No os asuste el terminal porque son comandos muy sencillitos. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar un repositorio de código que utiliza Composer Packagist para tener todos los proyectos que se pueden instalar vía Composer, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es es un directorio de paquetes, un repositorio, mejor, de paquetes que puedes encontrar para usar Composer. Tú puedes aquí buscar, dices, Mail, pues tienes toda esta librería, toda esa serie de librerías para Mail o Mailer. Tienes una, por ejemplo, aquí muy utilizada, muy habitual, que es el PHP Mailer. De acuerdo, aquí no me está apareciendo o no la estoy encontrando, pero quiero que la veamos. PHP Mailer, pues eso, esta es una librería que sirve para enviar correo electrónico que probablemente conozcáis. Pues ves, está dentro de Packagist. Dices, no, es que necesito trabajar con un sistema de validación. Validación. Pues hay decenas o cientos de librerías de validación que puedes utilizar la que más te interese. No, que estoy intentando instalar en PHP un sistema de what you see is what you get. Un WYSIWYG. Y ves, tienes aquí un montón de librerías destinadas a hacer componentes de TextArea enriquecidos con código HTML, que le puedes insertar código HTML, pues, pero de manera visual, ¿verdad? Bien, entonces cualquier cosa que necesitéis, probablemente tenéis vuestro paquete aquí en Composer. ¿Y cómo podemos gestionar todos estos paquetes en nuestro proyecto? htdocs. Bien, aquí. Nueva carpeta. Vamos a llamarle Composer. ¿De acuerdo? Dentro de mi carpeta Composer es digamos un proyecto vacío, ¿no? Y lo hemos creado en htdocs para que veáis que lo podéis hacer en vuestro local en cualquier lugar. Bueno, pues ahora sí, entonces tenemos aquí nuestro proyecto vacío. Cuando tú creas un proyecto vacío, pues tú vas a crear un nuevo archivo que se llame composer.json. Esto lo puedes hacer con cualquier editor de texto, ¿vale?
Entonces esto lo vamos a guardar en Dropbox, htdocs, mi carpeta Composer, ¿de acuerdo? Save. Bien, entonces, cuando tú creas un proyecto, tienes que decirle a Composer de alguna manera cuáles son las dependencias que tienes, que estás utilizando en tu código. Y las dependencias las vas a utilizar packages para decirle específicamente cuál es el nombre de cada dependencia. Utilizáis unas llaves para iniciar el objeto JSON y luego podemos indicar varios campos para describir nuestro proyecto. Campo 1, name. El name sería el nombre de vuestro proyecto. Estos campos, digo, son perfectamente opcionales porque realmente lo único que vamos a necesitar es el require que ahora os he enseñado enseguida. En name, cualquier proyecto que tú crees, a Composer le das un nombre, que en este caso está compuesto por dos partes. Primero el vendor, desarrollo web, y luego está compuesto por el nombre del proyecto en sí. Probando Composer el lunes, ¿vale? Luego, podrás indicarle aquí datos como el autor, como la versión, muchas cosas, ¿vale? Yo voy a ir directamente a lo que requiere Composer para indicarle las librerías, que es el require. El require nos sirve para indicarle con un objeto todas las dependencias que nosotros estamos requiriendo para que Composer nos instale todos los paquetes que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, todas las dependencias van en un objeto separadas por comas con dos datos, dos elementos clave-valor. Digamos que la clave es lo que nosotros hemos dado el nombre al proyecto. Y como valor vamos a indicar la versión que nosotros requerimos que se instale. Entonces, todos los proyectos que suben a Packagist están disponibles para trabajar con Composer. Por ejemplo, PHP Mailer, que os he mostrado hace un instante, ¿vale? Este que es muy popular, lo requieres utilizando esta línea de aquí. Este sería el nombre del proyecto, PHP Mailer. Solo quiero copiar la primera parte. Bueno, si le das aquí ya te lo copia, ¿vale? Tan sencillo como darle ahí. Si funciona, me lo debe haber copiado. No. A ver, no me lo quiere copiar, pues lo hacemos a mano, ¿vale? Bueno, copia esto y lo llevamos para acá. Bien, entonces, mi PHP Mailer requiere además una versión. Hay que decirle, aquí esto dices la versión de desarrollo, pero probablemente a ti no te interesa una versión de desarrollo, te interesa una versión de producción. Incluso le puedes decir qué tipo de versión te interesa. Por ejemplo, el PHP Mailer va por la versión 5.2.9. Tú le puedes aquí decir, por ejemplo, la 5.2. Asterisco. Y esto lo que te hace es que te instala la 5.2 y cualquier subversión que haya a continuación. Si va por la 5.29 te instalará la 5.29, pero si mañana saca la 5.2.10 te instalará la 5.2.10. Pero si mañana sacan la 5.3 ya no te va a funcionar. O sea, quiero decir, no te lo van a actualizar. Si lo quieres que te lo actualicen, sería algo como esto, la 5. Algo, que a lo mejor es lo más adecuado para ti, ¿no? Y esto te lo hacen, pues eso, lógicamente, para que tú no le digas, instálame cualquier versión y que a lo mejor te cambien de la 5 a la 6 y te cambien muchas cosas y te deje de funcionar el proyecto. Tú le puedes decir hasta qué punto quieres que se actualice. Bien, luego hay otra librería por aquí que yo he utilizado bastante, que es Kint. Últimamente he utilizado bastante porque me permite hacer un debug por pantalla bastante sencillo. Voy a copiar esto de aquí, que sería lo que tengo que utilizar para que se instale esto. Bien, aquí vamos a dejarle que me diga la 5.9 y así dices que es la 5.9 y solo la 5.9 la que quieres. También tienes otros operadores para lo que es el este. Y en la documentación de Composer lo vais a encontrar. Aquí en Declaring Dependencies, no, en la documentación vamos a encontrar una serie de operadores que te sirven para trabajar con las versiones. Vamos a ver.
Basic Usage debe ser por aquí. Para enseñaros dónde está esa tablita, ¿vale? Está aquí. Yo le puedo decir que me instale una versión exacta, que me instale una versión mayor o igual que cualquiera que le digáis, un rango mayor o igual que 1.0 y menor o igual que menor que la 1.1. Le puedo instalar con comodines, que esto lo he explicado hace un momento, y le puedo utilizar este otro operador que me sirve para bueno, en definitiva es la conversión de esto. Es un operador, dicen, semántico. Aquí lo leéis un poquito vosotros por vuestra cuenta y lo entendéis fácilmente. Bien, entonces en este caso le estoy diciendo que me instale solo la versión 5.9, ¿vale? Una vez que tenemos hecho nuestro JSON, tiene que estar en UTF-8, si estáis en Windows, tenerlo en cuenta. ¿Veis? Aquí está, aquí lo dice que estoy trabajando con UTF-8. Si no, en Sublime Text, aquí en Save with Encoding, le decís UTF-8 normal, no utilizáis el with bomb, ¿vale? Muy bien, os vais a la carpeta del proyecto CD Composer, me parece, ¿no? Vale. Y de momento solo tengo el Composer JSON. Ahora vamos aquí a ejecutar este Composer JSON para decirle que nos instale todas las dependencias que nosotros hemos declarado en el archivo, ¿de acuerdo? En este caso nos va a instalar este par de librerías. Pues bueno, se hace con Composer install. Haces Enter y él se va a descargar automáticamente estos proyectos. ¿De acuerdo? Está haciendo una carga de los repositorios y enseguida pues me va a decir que se va a instalar. Os voy explicando lo que va a ocurrir cuando me los instale. ¿De acuerdo? Él me va a crear una carpeta vendor, que en esa carpeta es la carpeta típica donde todo el mundo coloca las dependencias o los proyectos que vienen de terceros, y en esa carpeta va a instalar todas estas librerías. De hecho, ya lo podemos ver, ¿vale? Nos vamos aquí al y veis que aquí pone vendor y vais a encontrar que nos ha instalado el PHP-Mailer y el Ravener. El Composer también te lo he instalado porque es, lógicamente, otra librería que vamos a estar utilizando. Y además, fijaros, este Autoload aquí también me lo he instalado, que este me va a venir muy bien para hacer una carga automática de todas las librerías que están dentro, o sea, que se van a utilizar en el Composer. O sea, todo lo que nos hemos descargado vía Composer se va a cargar con una única línea de código a través de este autoload.php. Bien, entonces, si yo quiero aquí crear un nuevo archivo, bien, PHP, y requiere de bueno, esto está en la carpeta vendor barra autoload.php. ¿Veis? Aquí he hecho una carga del autoload, como os acabo de decir, ¿vale? File, save as. Y vamos a llamarle index.html. Bien, entonces a partir de aquí podemos estar seguros que Composer me ha hecho toda la carga de todas las dependencias. O sea, eso también viene muy bien, porque si tienes 18 archivos, 18 librerías, no hace falta que las cargues las 18 con una línea después de otra, sino directamente haces un require. Entonces, a partir de aquí, pues puedes utilizar esto. Yo voy a utilizar la librería esa Quint, que es muy sencilla de utilizar. Quint la tengo en desarrollo web. Si queréis ver la descripción de Quint, porque de verdad es bastante útil, ¿vale? Entonces aquí, en este artículo os explico de qué sirve esta librería, que es una especie de debug, y ahora simplemente vamos a crear aquí una variable. Variable es igual, vamos a hacer un array para que sea una variable un poquito más compleja, ¿vale? 1 y le ponemos aquí un valor 1, otro y le ponemos un valor y fin, bueno, fin y le ponemos true. Bien. Bien, ahí tenemos nuestro array. Y ahora simplemente
con una llamada a esta función que se llama d, ellos la han puesto d, diciéndole la variable que tú quieres imprimir, la librería Kint te la va a mostrar, pero te la va a mostrar de una manera bastante chula, bastante guapa, ahora lo veréis. Entonces vamos a hacer un localhost, host barra composer y http es el puñetero puerto, que vengo del Windows y todavía no me he acostumbrado a colocar aquí el no estoy haciendo algo bien. Le llamo index.html. Sí, jolín, ¿cómo estoy? Claro, por eso no me muestra nada, porque estoy grabándolo como HTML. Vale, hay que cambiarle el nombre. PHP. Bien. Disculpar estos problemillas del directo. Y ahí lo tenemos. Fijaros cómo esto no es normal de PHP, esto lo hace el Kint y lo que hace es mostrarme la variable de esta manera, ¿de acuerdo? No solo me muestra esto, sino que muestra dónde estoy ejecutando este código. Ahora me dices que necesito otra librería mañana, lo coloco en el proyecto. ¿Qué os ocurre, por ejemplo, que podamos buscar? Un componente del what you see is what you get. What you see is what you get. Es el TinyMC este, por ejemplo. ¿Vale? Que lo necesitas el TinyMC, pues directamente te vienes, haces el require de esta librería y como ya hemos hecho el composer.install, pues luego lo que vamos a tener que hacer es el composer update. A ver, el composer JSON, vamos a abrir con Sublime Text y aquí vamos a hacer el require de esta otra librería. Vamos a dejar DevMaster, que me va a dar la última rama del desarrollo, ¿vale? Simplemente es para que veamos que ahora hacer un composer update, lo que va a hacer es un recorrido a todas las librerías que hayamos, viendo a ver si hay alguna librería que se ha actualizado y por lo tanto hay que instalar una nueva versión, y si tú has colocado nuevas librerías, como es el caso dentro de tu JSON, pues también te la va a descargar. Muy bien, ahora podemos volver a nuestro visualizador de archivos y veis que tenemos aquí el TinyMC y pues bueno, a partir de aquí pues puedes utilizar todas las características del TinyMC para hacer campos de tarea autoeditables. Muy bien. Por supuesto, ahora si yo cargo el TinyMC me va a cargar. Ahora mismo no me acuerdo cómo trabajar con TinyMC desde PHP, pero bueno, o sea, bueno, a lo mejor ni siquiera se trabaja desde PHP, a lo mejor es una cosa que utilizas con JavaScript. Pero bueno, simplemente sería investigar un poco de cómo funciona esa librería. Ahora no os lo sé decir, pero lógicamente el autoload te va a hacer la carga de todas las librerías, de las 3 librerías, no solo de las 2 que teníamos antes, sino también de la tercera que acabamos de actualizar. ¿Alguna preguntilla por ahí? Tiny es para text area para enriquecido, efectivamente, Gerardo. ¿Hay un paquete para un buen grid o CRUD? Sí, seguramente haya cientos de paquetes para hacer grids y todo esto. Ya os digo, aquí en el Pagagist es que hay de todo. Yo me he puesto alguna vez a buscar y es que encuentras componentes para cualquier cosa. De hecho, el propio Symfony, el propio Laravel, la mayor parte de los frameworks que antes tenía un mecanismo de instalación, ahora se están pasando a Composer. Digamos que Composer te va a venir fantástico para poder trabajar con Laravel, como veremos mañana, pero también te va a venir perfecto para poder trabajar con otros frameworks, o incluso si no trabajas con ninguna de estas librerías,
la recomendación es que utilices Composer porque te simplifica mucho la vida en lo que es el start, el inicio de tu proyecto y también las tareas de actualización de tu proyecto porque vas a tener a un comando de distancia la actualización de cualquier librería y ya habéis visto, es inmediato. Por cierto, esto lo puedes ejecutar tanto en tu local, en tu máquina local, como habéis visto hacer, como en cualquier servidor que tengáis acceso a la consola. Entonces antes preguntaba, oye, ¿cómo trabajar con Composer desde el VPS? No hay ningún problema. Te vas en el VPS, te abres una sesión de consola y ejecutas ahí tus comandos para poder subirlos. Incluso si tienes una librería, pues aquí te dicen cómo tienes que hacer la publicación de esa librería dentro de Packagist. Simplemente pues crear vuestro propio archivo composer.json te sirve no solo para hacer el require de todas tus librerías, siempre, ¿veis? Esta sintaxis vendor, package. Vendor es la empresa que lo ha creado y el package es el paquete que quieres instalar de esa empresa, ¿de acuerdo? Y si tú quisieras publicar tu propio paquete, simplemente tendrías que indicar además tu nombre, o sea, el nombre del paquete, eso sería obligatorio, el nombre del paquete y perdón, el nombre del vendor y el paquete, el nombre del paquete, y luego una descripción, y luego hay una serie de atributos, ahí pues por ejemplo la versión, los autores, una serie de información la puedes ir colocando, y luego los requerimientos de tu librería. Una cosa interesante es que si mi paquete requiere otra serie de librerías y mañana hay alguien que instala mi paquete o tú instalas un paquete que requiera otras dependencias, Composer te las va a instalar todas. O sea, si mañana instalamos Laravel y Laravel tiene una serie de dependencias, Composer no te va a instalar solo Laravel y dejarte a ti solo para que instales todo lo demás. No, 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 te instala ese paquete y todas las dependencias que pudiera tener ese paquete. Con lo cual, pues bueno, el momento que la cosa se complica, pues todavía se multiplican las ventajas, ¿no?, de usar Composer. Luego, lo puedes submitir aquí, habría que leer esa información y tal y cual, ¿vale? Pero bueno, es todo esto. Puedo subir mi propio paquete, eso te lo acabo de contestar, Ricardo. Funciona sobre cualquier tipo de servidor, no solo sobre Apache. O sea, al final es línea de comandos y los archivos PHP son archivos. O sea, directamente si tú estás trabajando con Windows, te vas a tener que instalar el Composer a través de un punto .exe, de un instalador, pero no es lo típico de un entorno de producción. Un típico de un entorno de producción es trabajar en Linux, pues ahí es línea de comandos y luego los archivos son archivos. Ya tengas un servidor Apache, que tengas un servidor cualquier otro tipo de servidor, pues puedes lanzar esos comandos y al final lo que te hace es descargarte unos archivos que tienen el código PHP de las clases o las funciones que estés que te publiquen esas librerías, ¿de acuerdo? El problema será localizar un error cuando actualizas 10 librerías a la vez, dice Tarker. Eh, bueno, la historia es que también tu error te va a aparecer, te va a decir, o sea, el problema generalmente te va a dar PHP te da un error que tú vas a saber localizar y vas a saber pues en qué lugar está ese error, ¿no? Yo no veo eso tan complicado. Y me pregunta José Manuel si eso es todo. Pues por hoy sí, en realidad es todo lo que tenéis que saber con Composer. Hasta mañana vamos a practicar con Composer en el sentido en que vamos a poder instalar Laravel muy fácilmente utilizando este gestor de dependencias.